La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte. El Evangelio es de San Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice así: En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Hay una característica de Jesús que es de sus características más maravillosas, pero al mismo tiempo de las características más difíciles de imitar, que es su amor a los pobres, a los pecadores, a los pequeños. A nosotros, los seres humanos, nos cuesta mucho amar al pobre y también al pequeño, y también, si estamos viviendo una vida en la gracia de Dios, a veces nos cuesta mucho amar al pecador. Y humanamente es muy comprensible, porque es difícil. Es difícil amar al pecador si estás intentando vivir en la gracia de Dios, porque en cierto modo nos creemos mejores que los pecadores y en cierto modo también piensas: estoy yo esforzándome por vivir en la gracia de Dios y este, que es un pecador, vive a su aire, hace lo que le da la gana. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa con este? Y entonces tendemos a juzgarle
a pensar mal de él o a no amarle. Nos pasa con los pobres. Nos cuesta amar a los pobres. ¿Por qué? Pues porque los pobres no tienen poder ninguno. Entonces no me pueden ofrecer nada. Y la tendencia humana es amar al que me puede dar algo a cambio. Pero en nuestras familias, en nuestras comunidades, también nos cuesta amar al pobre. Posiblemente en nuestras familias, en nuestras comunidades, no hay un pobre en el sentido de que materialmente tenga menos, porque lo compartimos todo. Pero sí que hay personas que su manera de ser es más pobre. Son más antipáticos o son más bruscos o son más difíciles en su manera de ser. Esos son los pobres. Aquellos a los que tienen menos cualidades que podamos amar. Sin embargo, una característica muy notable de Jesús es su amor a los pobres. Pero no solo a los pobres de tener pocos medios materiales, sino que Jesús se caracteriza por amar a las personas pobres en el sentido de pobrezas morales, pobrezas humanas. Es decir, Jesús se caracteriza por amar mucho a las personas que es más difícil amarlas. Y Jesús se identifica con esas personas. Lo que haces a esos que son más pobres, me lo haces a mí. Y entonces esto es una revolución. Porque si los cristianos amamos al pobre, entonces estamos amando lo que nadie ama. Entonces estamos mostrando al mundo una manera diferente de vivir y una manera diferente de amar. De manera, querida alma contemplativa, que si quieres parecerte a Jesús, tienes que pedirle mucho a Él y a María, amar a las personas pobres de tu familia, de tu comunidad. Muchas veces buscamos la compañía de las personas que son más agradables. Buscamos su compañía porque es más agradable esa compañía.
Y a las personas que son menos agradables las dejamos más solas, más olvidadas. Pero esta no es la manera de actuar de Jesús. Jesús precisamente daba prioridad en su corazón y en su tiempo a esas personas. Y por eso en el Evangelio de hoy vemos que come con publicanos y pecadores, que eran más difíciles de amar. Y entonces los escribas de los fariseos se enfadan. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Porque querían que les condenase. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Una manera de darte cuenta, querida alma contemplativa, de si realmente te estás acercando a Dios, es que te fijes si eres más bondadoso, paciente, misericordioso con las personas a las que te cuesta querer. La Iglesia lleva profundamente en sus entrañas este amor a los pecadores, a los pobres, a los pequeños. Vamos a leer un texto precioso que está en Lumen Gentium 8, párrafo C, que habla sobre este amor a los pobres. Dice así el Concilio Vaticano II. Cristo fue enviado por el Padre a anunciar la buena noticia a los pobres, a sanar a los de corazón destrozado, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Del mismo modo, la Iglesia abraza con amor a todos los que sufren bajo el peso de la debilidad humana. Más aún, descubre en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y sufriente. Se preocupa de aliviar su miseria y busca servir a Cristo en ellos. ¿Veis de qué manera tan hermosísima habla del amor a los pobres? Pobres en este sentido que te estoy diciendo. Continúa.
Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo. La Iglesia, en cambio, abrazando en su seno a pecadores, es santa y a la vez siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Entonces, fíjate qué bonito. La Iglesia dice, abrazando en su seno a pecadores. Esto tenemos que hacer nosotros. Querida alma contemplativa, abrazar a los pecadores. Abrazar a las personas que te parece que no lo hacen bien. Abrazarles en tu corazón. Eso sí, la Iglesia abraza a los pecadores para que se encuentren con el amor de Jesús y desde ahí caminar hacia la conversión. La Iglesia no abraza a los pecadores en el sentido de decir, cada uno puede continuar con su pecado, porque abrazamos a los pecadores, no en ese sentido, sino en el sentido de abrazar para ayudarle a que se convierta. Por eso dice, la Iglesia siempre necesitada de conversión, porque sus miembros tenemos que convertirnos. Que María nos enseñe hoy este amor a las personas que más cuesta amar. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.